¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos la última y y nos vamos a litigar. Un nuevo episodio, Ya un otro nuevo episodio, capítulo. sí. En la cruda democrática, ¿cómo se dice? Ay, sí. Justo te iba a preguntar, ¿cómo te sientes? Devastado. Mal. Mal, la verdad es que sí, mira, también no sé para qué nos impresionamos, ¿no? Los resultados son los que iban a ser. Se veía ¿no? venir. Se veía venir. Los y las 9 de Morena, los 5 del Tribunal de Disciplina de Morena, pues bueno, era lo que se esperaba. Sí. Ahora nada más hay que ver qué pasa, ¿no? Pues es que, a ver, contexto. Hoy es 4 de junio. 4 de junio. Estamos pues en los momentos post elecciones y pues todo cambió. Yo también estoy muy triste. Estoy muy triste. Yo, la verdad, no esperaba que el ministro Chicharrón ganase. Claro, sí. Y ganó. Ganó. Entonces yo pensé que era una broma. Era una broma de muy mal gusto. Que llegó. Pero ya es realidad. Entonces eso me bajoneó horrible. Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí. Digo, no todas las cosas son malas. No llegó el militar. Exacto. Y Lenia Batres no va a ser presidenta, así que, bueno, al menos no ahorita, hasta el siguiente periodo. Es lo que tú dices, pero se van a rotar, ¿no? Se rotan, sí, porque y sube quien queda en segundo número de votaciones. O sea, en 2 años tendremos ministra presidenta Lenia Batres. Pero bueno, mientras tanto, no fue así, ¿no? Qué padre. Pues miren, excelente momento para ahora hablar de un tema. Pues es un tema que a todos también nos pasó, ¿no? Y yo creo que nos va a hacer recordar de nueva cuenta vivencias en nuestra vida estudiantil, cuando estuvimos en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Este tema, ¿cómo lo denominarías? ¿Cómo lo llamarías? Pues miren, fue a través de redes sociales que mucha gente le llamó mucho la atención nuestro último episodio, le parecía más muy chistoso, el de anécdotas de pasantes, y nos preguntaban un poco cómo era el cambio de esa vida de estudiante a abogados, ¿no? Sí. Entonces, no sé cómo se va a llamar, pero... Yo creo que le pondríamos como transición universitaria o algo así, Algo ¿no? así. Pero lo que vamos a hacer hoy es contarles eso, cómo fue nuestro paso de terminar la Facultad de Derecho, de ser egresados y convertirnos primero en nada, ¿no? Porque en lo que te titulas, claro. Y luego ya como abogado principiante, que es muy complicado, ¿no? Totalmente. Yo creo que, bueno, yo tengo una especie, ¿cómo decirlo? No sé si llamarlo teoría o algo que he identificado que nos sucede mucho, mínimo en nuestra carrera que es Derecho, que iniciamos a trabajar desde muy jóvenes. Tú nos platicabas en el episodio anterior que tú empezaste a pasantear desde el segundo semestre, ¿no? Y la verdad creo que son muy contadas las carreras en las cuales tienes que empezar a adquirir experiencia desde muy joven. Si acaso yo creo que, y se me viene a la mente ahorita, medicina odontología, ¿no? Sí. Empiezan a hacer sus prácticas desde antes de salir de la carrera. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros también tuvimos, no porque nuestra carrera tuviéramos que acreditar cierta experiencia o prácticas o algo así, porque pues la verdad la facultad no te lo exige, o mínimo la Facultad de Derecho no te lo exige. Sin embargo, la propia vida laboral te obliga a prepararte y ir pasanteando para que te prepares y una vez que egreses tengas un poco de experiencia. Entonces, creo que al punto que quiero llegar es que nuestra carrera de cierto modo te va preparando para esa realidad que se avecina semestre a semestre que vas avanzando. Exactamente, era lo que decía, al menos la Facultad de Derecho, la UNAM no te exige como requisito de titulación las prácticas profesionales como otras facultades, pero tú sabes desde el principio que si no entras a un despacho a trabajar, no vas a saber nada, porque en efecto, como les decíamos, el derecho o la práctica jurídica no solo es lo que aprendes en la escuela, sino son costumbres, tradiciones, modismos de los juzgados, de los propios abogados, ¿no? Entonces, eso solo lo puedes aprender en la práctica, ¿no? Entonces, te obliga, ¿no? Y a mí me ha tocado casos de alumnos que llegan séptimo, octavo semestre y me dicen, profe, es que nunca he trabajado. Pues, ya tienes que trabajar porque vas a salir. Ya vas tarde. Porque vas a salir y no vas a saber ni ir a consultar un expediente a un juzgado y
puede a lo mejor que sea un poquito injusto, pero muchos de los que salen creen que con el título ya los van a contratar y la verdad es que no, menos si no tienes experiencia, se vuelve como muy complejo, ¿no? Exacto, y más cuando, ok, ya egresaste, pero aún no te has titulado Sí, y no tienes experiencia. sí. Tienes varios factores adversos que te limitan a ir a puestos donde puedas ganar un poquito más. Lastimosamente, ante este escenario, te enfrentas a vacantes pues muy precarias, Sí. que como un egresado, la verdad sí es como de ni siquiera lo de un salario mínimo, No, ni siquiera, o claro, apenas un sí. salario mínimo, pero precisamente porque tienes todo en contra tuya, sin experiencia, sin título Sí. y pues la vacante así muy escueta. Creo que es una de las cosas que sí sucede. Sí, pero antes de que empecemos con el trabajo, vamos a pensar cómo fue cuando saliste de la facultad. O sea, tú saliste un viernes y dijiste, aquí se acabó. Este es mi último día de clases, Este ¿no? es mi último día de clases. Fíjate que, y yo creo que varios pueden coincidir con nosotros, el último semestre o los últimos 2 semestres, como que ya te vas preparando psicológicamente de que sabes que ya estás acabando la carrera, que está terminando. Entonces a mí lo que me sucedió es que esos últimos semestres trataba de disfrutarlos lo máximo y de cualquier momento que estuviera en la facultad o con mis amigos y demás, como que los vivía de manera mucho más intensa, porque sabía que conforme pasaba el tiempo, sabía que ya no iba a regresar a este momento. Claro. Entonces, Qué fuerte. sí, yo creo que trataba de disfrutarlo lo más posible, preparándome para ese último día de clases. Yo, fíjate que tuve 3 semestres para prepararme. Psicológicamente. Psicológicamente, porque yo me aventé el 10º bis. Ah, bueno, sí, yo también. Yo también. Tengo que confesarlo abiertamente. Sí, yo también, y lo digo abiertamente como Lupita Villalobos. Yo tuve un problema de una depresión muy fuerte en el 6º semestre. Y entonces me atrasé mucho. De hecho, por eso te conocí, porque llevamos juntos Derecho Procesal Penal, ¿no? Sí. Derecho Procesal Penal que yo estaba recursando y tú era tu primera vez que la llevabas, ¿no? Sí, era una optativa, ¿no? ¿O era obligatoria? No era obligatoria, ¿Sí? Era obligatoria como el 7º semestre. Ah, creo que sí, semestre. creo que sí, entonces. Y entonces yo me aventé un semestre más, pero ya nada más llevaba 2 materias. Y pues iba un ratito a la escuela, solamente iba un día además, martes y jueves. Entonces... Y ya no hay nadie de tu generación. Ya no hay nadie de tu generación, pero eso como que te ayuda a ir soltando poco a poco, ¿no? No les estoy diciendo que se avienten un 10º bis, pero a mí me ayudó eso porque yo no tuve el último día de clases, que va el mariachi y todos lloran y todo eso. A mí no me pasó porque yo sabía que tenía que regresar un semestre más, que además no coincidía con el término de una generación, sino terminaba a la mitad. Entonces no sentí esa nostalgia por irme. Okay. Y cuando terminé la carrera, la verdad es que pues no sentí la nostalgia. Muy normal. Muy normal. Okay. Muy normal. Fue como de, bueno, ya no voy a regresar a la escuela. La sentí cuando regresé a la maestría, porque cuando regresé a la maestría fue como de, ay, mi universidad. O sea, tenía años sin ir. Claro. Y ahí sí sentí la nostalgia de cómo la extrañaba. Qué curioso, porque mira, yo sabía que de todos modos me iba a aventar un 10º bis. Yo lo sabía y yo era consciente. Pero aún así... ¿Sufriste? Sufrí y me fui a mi viaje de generación y fui a 2 graduaciones, o sea... ¿Ese es otro? Yo estaba muy involucrado en mi última etapa, a sabiendas que me iba a aventar el 10º bis. Y justo estuve el día de los mariachis y todo. O sea, yo estaba en todos los eventos. Pongan en los comentarios si quieren que hagamos uno sobre nuestra graduación. Pero yo la verdad es que no fui al viaje de generación. ¿Cómo crees? No iba a ir a la foto, la verdad, pero luego dije, bueno, sí. La verdad es que nunca supe dónde quedó la foto, ¿no? Yo también fui a la foto y todo. Pero yo no iba a ir. Y no iba a ir ni a la graduación. ¿Cómo crees? Pero sí tuviste fiesta de graduación. Sí tuve fiesta de graduación, pero como que yo no quería, o sea, al final dije, mira, si no voy me voy a arrepentir. Claro. Y sí me hubiera arrepentido, la verdad. Pero yo, la verdad es que también por el problema de depresión, yo era como muy solitario. Muy no cerrado. Te daban ganas. No me daban ganas y no tenía como un vínculo con muchos de la generación.
De hecho, me he encontrado ahora con gente, ¿de qué generaciones? No, de fulanita, sí, nunca te vi en la vida. Yo sí, ya sé, yo era el personaje principal que estaba hasta el fondo del salón sin hablar con nadie. ¿Cómo crees? Entonces también como yo no tenía un arraigo a mis amigos, que primero ellos sí salieron a tiempo, y además ellos iban en la mañana, yo iba en la tarde, o sea, como que hubo muchas cosas que confluyeron que hicieron que yo no viviera ese, o sea, yo ni fui a los mariachis, yo ni sabía que había mariachis. Yo me enteré que había mariachis el último día hasta después, las generaciones posteriores. ¿Cómo crees? Sí. Vaya. Muy dramático. Muy dramático. Creo que, bueno, tuvimos diferentes experiencias universitarias. Tú eres popular, ¿no? No sé. Sí, según yo que la gente diga. Que la gente diga. Que la gente diga. Yo recuerdo que sí eras como de los populares. O sea, no, a lo mejor no eras del comité de graduación. Sí, no. Pero. Bueno, hay una historia que dice lo contrario. Pero es que terminó mal. ¿Sí fuiste al comité de graduación? Fui de un pequeño comité, pero. ¿Qué estafó a la gente? Salió mal. No. Tampoco uses esas palabras. Porque si hacemos el video de graduaciones, les voy a contar que a mí me estafaron en la foto. O sea, yo contraté la foto, el anillo, todo y no me entregaron nada. No manches, ¿cómo crees? Sí. Uf. Y luego demandaron, o sea, como que todos los que nos defraudaron hicieron una acción colectiva. Creo que nunca se juntaron las 30 personas, nunca prosperó. Total, el mono desapareció y valió. ¿Cómo crees? No, nada más regalé el dinero. Wow. No, pues miren, o sea, no considero que hayamos estafado. Que haya estafado a la gente porque no va conmigo, pero tuvimos situaciones muy complejas con las personas que estaban organizando el banquete y la organización de la renta del salón y todo eso. Entonces se hizo un desastre muy, muy fuerte que tuvimos que reponer el dinero y... No, o sea, fue complicado. Es que hacer una grabación es muy complicado. Sí. O sea, la verdad, cuando nos lo planteamos y todo eso, pensamos que era muy sencillo. O sea, simplemente vender boletos. Sí, no. Pero lleva un trasfondo mucho más complicado de logística, de organización. No. Pero todo te decías de los populares. Yo considero que no era de los populares, pero tal vez fui una persona un poco visible, pero siempre por la manera en cómo traté de expresar mis ideas y siento que tal vez esas ideas no iban siempre a la par de la corriente de la facultad. Siempre fui un poquito muy contracorriente y un poco incómodo, pero no me importaban las consecuencias. No pensaba en lo que hacía. No, sí pensaba en lo que hacía, pero pues siempre he sido muy fiel conmigo, la verdad. Eso está muy bien. Sí. Yo siento que también me pasó, la verdad es que como yo les decía, yo descubrí que no me gustaba la carrera desde el primer semestre y además sí fue entrar, después podemos contar una de nuestras vidas de estudiantes, pero sí fue entrar a un entorno que era completamente diferente. O sea, yo venía del CCH Sur, venía de la revolución y todo, y llegas a la Facultad de Derecho donde todo es la forma, todo son las buenas costumbres, todo es, hay maneras y todo, entonces para mí representó un choque y yo decía, esto no va conmigo, o sea, está como bien raro, ¿no? Sí. Pero yo no adopté esa postura como de, ay, yo me voy a rebelar contra todo el mundo, yo más bien me contraje en mí mismo. Y por encajar. No, al contrario, o sea, ni encajé ni protesté, simplemente me mantuve como neutral. X. Como intrascendente. Sí, no, de hecho a mí por mi manera de pensar y de actuar y así. Te funaron. Me funaron varias veces y reprobé una materia por eso, por mi pensamiento ideológico. Hay que hacer Luego contaré tal vez esa historia, porque sí fue con un profesor fuerte de la facultad. Por eso. Sí. Luego contaré ese antecedente, pero pues sí, era lo que te decía, o sea, como que siempre fui muy así. Precisamente yo también vengo de un CCH, del CCH Oriente. Y venías así con la revolución. Claro, yo venía con un pensamiento así muy progre, muy... Sí. Ya sabes, ¿no? Y la Facultad de Derecho siempre ha sido muy conservadora. Sí, muy de las formas. Entonces sí, había mucho choque conmigo. Pero bueno, eventualmente yo creo que sí desarrollé diversos vínculos con muchos amigos. Actualmente varios amigos con los que aún frecuento y me llevo pues son de la facultad. Vivencias increíbles que sin duda hicieron que una vez
que transitara mi vida académica, mi vida profesional y laboral, pues sí sentía mucha nostalgia. El simple hecho de ya saber que ya no ibas a estar con tus amigos, pues ahí disfrutando o de irte a desayunar Sí. o simplemente pasar tiempo Estar, con ellos, ¿no? estar con ellos, sí te genera bastante nostalgia. Y recuerdo que posteriormente, justo cuando me aventé el 10º bis, a pesar de que seguía yendo a la universidad y a la facultad, pues ya no era lo mismo. Ya no Sí. me sentía parte de Te la sientes un comunidad. extraño, Me ¿no? siento Sí. un extraño. Y ahí es cuando te vas dando cuenta que la vida universitaria como tal, creo que no lo hace, si bien la institución y la academia, Sino la comunidad. pero la comunidad o tus amigos es los que realmente hacen esa vida universitaria. Sí, exactamente. Digo, yo pues, estaba atravesando por una depresión, entonces la verdad es que no me importaba tanto, pero ya cuando lo veo en retrospectiva, sí siento mucha nostalgia de haber estado ahí y Sí, de los los pasillos, la la vida. biblioteca, o sea, Sí, sí es muy es toda bonito. una experiencia muy bonita. Sí, yo entiendo que vivan esa nostalgia Ay, de sí. dejar la carrera, de dejar la universidad, pero pues son etapas, ¿no? También. O sea, Exacto, es una etapa de la vida que sí o sí tienes que vivir, que tienes sí. que atravesar y que tienes que superar. Superar porque vas a tener nuevas etapas, ¿no? Exactamente. Pero sí, fue bonito y esto te lleva a que precisamente existe esta transición, ¿no? De vida universitaria, de estudiante a egresado. A nada. Hay una nada también. Hay una nada también. Porque, a ver, recuerden que les estábamos diciendo que muchos empezamos a pasantear en ese inter desde tal vez quinto semestre, octavo semestre, dependiendo. Y muchas personas que una vez que egresaban, pues ya tenían a dónde llegar o dónde Sí. colocarse, ¿no? Pero a las personas que no tenían eso, pues precisamente estabas como en una incertidumbre y en un limbo ahí medio extraño, porque pues no eres estudiante, pero tampoco eres abogado junior o algo así, No. eres pasante. No. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué sucede en esos momentos? O sea, si hay un choque ahí medio Es un emocional choque fuerte, ¿no? muy fuerte. Ujú. Yo tramité mi carta de pasante. Porque de hecho, ok, eso es muy ok. interesante. Cuando dices que eres pasante, no eres pasante. O sea, eres pasante cuando tienes tu carta de pasante. Y la carta de pasante es una que te tramita la Secretaría de Educación Pública, que te permite medio ejercer, pero con Con limitantes, ¿no? con limitantes, pero además con el respaldo de otro abogado que responde ok. por ti. Entonces yo tramité mi carta de pasante, hubo una abogada con la que yo había trabajado que me firmó, obtuve la carta de pasante y todo. Pero pues yo no le encontraba qué hacer. O sea, terminé y dije, ¿ahora qué hago, no? O sea, ¿A dónde me voy? ¿a dónde me voy? Porque a mí no me gustaba la carrera, no me gustaba litigar, no me gustaba hacer nada. Yo quería ser profesor, quería estudiar la maestría, pero no podía porque no me había titulado, estaba haciendo la tesis. Entonces fue muy frustrante porque estaba en un momento en el que no encontraba qué hacer, no entendía qué hacer y no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces Dios. fue como un momento de mucha, ¿qué será? Frustración, Frustración, que no eres exacto. nada, ¿no? O sea, emocionalmente, Sí. pues sí te afectaba mucho eso, ¿no? Claro, porque pues, no tenía trabajo, pero ya no iba a la escuela. Hacía la tesis, pero medio no la hacía, ¿no? Entonces como que fue como muy complicado hasta Sí. que por fin pude entrar a la Secretaría de la Función Pública, porque además hice muchos procesos, fue horrible, yo me acuerdo, el primer proceso que hice fue para entrar a la Profepa, a la Procuraduría Federal de ok. Protección al Ambiente. Yo también, bueno, ahí hice mis prácticas profesionales. ¿En serio? No sabía que Pues también tuve en Profepa. yo ya era para entrar, ¿no? Sí, sí. Para eso tramité la carta de pasante, Ajá. pero necesitaba una constancia de estudios. Ok. La constancia de estudios no salió a tiempo y me dijeron, no, pues ¿sabes qué? O sea, muy bueno tu perfil. O sea, yo tenía muchas constancias de cursos, de cosas. Me dijeron, tu perfil está muy bueno, pero necesitamos tu constancia de estudios. Ok. Y me dijeron, tienes hasta las 2 de la tarde para conseguirla. No la conseguí. Me dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a contratar. O sea, yo salí de la Profepa No. llorando. Le hablé por teléfono a alguien, llorando. O sea, estaba desconsolado de que era mi ilusión trabajar en la Profepa. Y se había roto. Y se había roto, se había perdido por completo, ¿no? Entonces, ¿Cómo crees? y de eso también me frustró mucho. Hice varios intentos, intenté entrar a la Embajada de Brasil, Ok. intenté entrar al DIF,
Intenté entrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones Mm, y no podía. En ningún lugar me quedaba por diferentes causas. En el wow. Instituto Federal de Comunicaciones porque no pasé el examen de matemáticas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ah, sí. Sí, No claro. manches. Entonces, hasta que por fin logré entrar a la Secretaría de la Función Pública, Ajá. que fue como de las mejores cosas. Pero ese es una frustración que sabes que no te contratan porque no tienes título, que hay otro personal, pues, que sí tiene título, ¿no? O sea, porque el título Sí, hace la diferencia, ¿eh? O sea, de verdad totalmente. Y yo además estaba necio, porque era necio, bueno, sigo siendo necio, decía, me tengo que titular por tesis, porque yo quiero estudiar Ok. la maestría, y para estudiar la maestría necesito la tesis. Me pude haber titulado por diplomado, por lo que sea, pero yo estaba necio que quería hacer la tesis. Entonces, era muy frustrante que no acababa la tesis, que no podía conseguir trabajo, que Sí, no era como me... una Una cadena. cadena de cosas mal, sí, horrible. Sí, te entiendo. Yo, justo como les platicaba en el episodio anterior, sí estaba pasanteando, pero no era un lugar que me encantara, la neta. Entonces, independientemente de que termino la carrera, yo quería buscar algo más, porque no quería quedarme ahí y Claro. quería algo más, ¿no? Entonces, como yo ya venía de una experiencia en el Poder Judicial o algo así, quise volver a intentarlo, pero precisamente ahí en ese entonces todavía no te pedían el examen ahorita que te piden para oficial judicial. Ajá. Ahí te pedían pues más como el tema del título y así, ¿no? Entonces, pues no tenía el título, entonces no podía como ya pedir, ¿no? Y la otra opción decía, no, pues hago prácticas o algo así, ¿no? Sí. Prácticas profesionales. Pero para las prácticas profesionales debías de seguir siendo estudiante. Ah, Entonces ok. yo ya no era estudiante. Y luego también intenté en Profepa, pero ahí sí podía hacer prácticas profesionales y estuve haciendo ahí un Ah, o sea, sí momento. las hiciste. Sí Ay, hice, es que es pero hermoso. luego vino la pandemia y pues valió madre. Ay, bueno. Y Sí, pues todo mal porque con la pandemia, sí, pues sí, o sea, se suspende todo. Entonces, pues va para atrás, ¿no? sí. También recuerdo, hice también varios intentos así en diferentes cosas, porque algo que yo ya sabía en el momento en el que egresé, que yo no quería dedicarme ni a civil ni a No, mercantil. claro. Entonces yo estaba buscando opciones Que no fueran esas, que no sí. fueran esas. Entonces, en muchas de esas opciones o me pedían la experiencia en ese ramo, o me pedían ya el título, Sí. o me pedían, o sea, diversos requisitos, ¿no? Entonces era muy frustrante saber que tú tenías más o menos ya visualizado hacia dónde querías ir, pero por una u otra manera no se te daba esa oportunidad Sí. y no podías entrar porque no cumplías con ciertos requisitos. Entonces era Que, muy, muy frustrante. que a veces era uno, ¿no? O sea, no tenías los años de experiencia o no tenías el título. Digo, no es un Exacto, requisito menor, pero era muy frustrante cumplir con todo menos con uno, ¿no? Y que por eso te dijeran, exacto. ¿sabes qué? No. No, exacto. Sí, no, era muy, muy triste y eso sí te daba un bajón emocional muy, muy fuerte. Y fíjate que yo también un poco necio, porque también estuve mucho tiempo aferrado a mi A la tesis. tesis, sí. Yo estaba muy aferrado a mi tesis, querido público, y no resultó. No resultó porque hubo un momento en el que dije, es que estoy perdiendo Sí. tiempo porque ni la estoy terminando, me estoy perdiendo oportunidades por no tener este El título, documento, sí. el título, entonces pues opté por la vía express, que tú y yo sabemos cuál es esa vía express. Pagar Pagar por un diplomado. por un No comprar diplomado, el título, ¿no? no Sino pagar por el diplomado. pagar por el Porque el diplomado no es diplomado. gratis. Y es que yo se lo dije, le dije, mira, a ver, lo que necesitas ahorita es el título. Ya titúlate como sea, ya después ves cómo le haces. Ah, pues sí, ¿te acuerdas? En Sí, su momento lo llevamos a platicar, lo vamos a ¿verdad? platicar. Y es un consejo que yo les doy. Si necesitan el título, titúlense como sea. O sea, ya. Sí, Porque además, sí, sí, también, y sí. eso es muy cierto, las tesis de licenciatura no son el gran aporte, ¿no? La mía obviamente lo fue, porque yo fui iluminado por el Espíritu Santo, pero, No, y nada, aparte es fue un cierto. tema muy Bueno, sí poco, fue salud mental, ¿no? Pero, o muy sea, poco comentado, ¿no? Está padre. pero imagínense, yo hice mi tesis, no me acuerdo en qué año se publicó, a los 6 meses publican una reforma a la Ley General de Salud y mi tesis valió. O sea, Ah, todo lo que yo dije se acabó, entonces tampoco fue como el gran aporte. ok. Entonces, yo creo que, salvo ciertos casos, o si hay tiempo, si ya la llevas trabajando, tampoco conviene meterse no es perder el tiempo, pero No, sí te quita pero muchas oportunidades te quita laborales. oportunidades, eso sí. Sí. Pero yo
Yo creo que si tu proyección de vida profesional y académica es precisamente la academia, Sí. la investigación, definitivamente tienes que hacer tesis. Eso sí. Definitivo. O sea, si tus aspiraciones son eventualmente convertirte en un investigador, en un asistente de investigación o estar en todos estos temas mucho más teóricos y Sí. así, tienes que hacer tesis. No, Sí, sí, no sí. hay de otra porque va abonando a tu currículum. Sí, Pero como tú bien comentas, si tal vez tu proyección es hacia algo un poquito mucho más dinámico o que sí o sí necesitas el título porque te van a dar tal puesto o porque ya ocupan que asumas tal dirección, Sí. X cosa, pues ya, titúlate. O sea, sí, sí, sí. titúlate Sí, a lo mejor. como sea. Como sea, sí, Exacto. porque Pero siempre y cuando pues, tu proyecto está hacia allá, entonces pues, sí depende de cuál sea hazlo, el ¿no? proyecto, ¿no? Y a mí la verdad es que hacer la tesis me ayudó mucho para la maestría, porque en la maestría yo tenía como todas las habilidades de investigación y fue como mucho más fácil. Pero si mi proyecto hubiera sido otro, a lo mejor titularme de una manera más fácil. Y eso depende del contexto de cada persona. También Claro. no hay una fórmula universal, ¿no? Claro, sí, porque fíjate que yo también porque yo fui de esas personas que criticaba mucho a quienes se titulaban por diploma. Por diploma. Yo creo que ahí es cuando tú dices, no debes de decir que de esa agua no he de beber, Sí. ¿verdad? Porque pues yo sí me eché un buen trago. Y entonces... Pues, digo, está bien cambiar de opinión. Tú y yo sabemos que hay gente que le molesta que cambies de opinión, pero sí, cierto. debería molestarte no ser capaz de cambiar de opinión, persona que sabes de qué estoy hablando. Sí, Entonces, paréntesis, hay que hacer un paréntesis, porque fui Funado. criticado y funado hace días anteriores. Mi amigo es la persona que más han funado este año después de Donald Trump. No, estuvo muy fuerte, o sea, es que bueno, ustedes, público querido, saben que nosotros iniciamos este podcast dándole información respecto de los candidatos Sí. judiciales y demás, ¿no? Yo en su momento pues sí llamaba al voto informado, Sí. la verdad. Tú estabas un poco más escéptico Dudoso, y dudoso, decías como que, no sé, Vemos. tal vez sí, tal vez no, pero yo estaba un poquito más así como, no, sí, hay que informarnos y hay que votar. Pero el día de la elección, que fue el domingo, algo en mí entró como mucha desesperanza y dije, ¿sabes qué? No voy a votar. Claro. No voy a votar, no voy a participar en esta farsa. Claro. Entonces lo hice público, abiertamente, y no me arrepiento. Varias gente se atacó. Pero algunos personajes se atacaron que porque yo soy un incongruente, al parecer. Pero es que esto no es un teorema matemático. La vida es para ser incongruente. Entonces, si no eres capaz de cambiar de opiniones, es tu problema, pero no es de la gente. Yo creo que, o sea, puede ser un poco válido su argumento, sin embargo, creo que no le doy crédito respecto a de que las personas no pueden cambiar de criterio o no pueden cambiar de opinión, objetiva o subjetivamente, pero creo que estamos en una libertad de pensamiento y si tu cambio de opinión viene tal vez de datos objetivos, pues con mayor razón, ¿no? Claro. Entonces yo cambié de opinión precisamente porque materialmente vi cómo funcionaba. La elección era prácticamente imposible, entonces no quería prestarme a ello. Claro. Pero bueno, terminamos ese paréntesis. Diciendo que es válido titularse por diplomado y no pasa nada. Y no pasa nada, y si en su momento tú lo criticabas, pues... No pasa nada. No pasa nada, o sea, al final de cuentas necesitas el título y precisamente sí. El título te va a abrir muchas más oportunidades, sí. Te va a poner en ventaja. Y eso más o menos porque tú sabes que la sociedad que se ha vuelto cada vez más compleja, incluso con el título de licenciado, es complicado. Sí es complicado, pero sí o sí te abre. Sí, o sea, te abre, claro. Porque, y es lo que estábamos dialogando, ¿no? Para ciertas posiciones sí o sí necesitas el título. Sí. Entonces, ya no puedes participar porque no tienes el título, ¿no? Eso es muy importante, el título de licenciado en Derecho, porque luego hay gente que tiene el título de maestro o hasta de doctor en Derecho sin ser licenciado. No puedes representar a alguien si no tienes el título de licenciado, aunque seas postdoctor en Derecho, ¿eh? Entonces, no puedes litigar o postular sin título de licenciado en Derecho. O sea, sí es muy importante el título. Es muy importante, más en nuestra carrera, definitivamente. Sí. Igual en otras carreras no hay tanto problema porque, bueno, tengo varios amigos que estudiaron, por ejemplo, administración o que estudiaron comunicación y así, y no se han titulado, pero en sus áreas de trabajo
no se los exigen y Claro. siguen desempeñando su función y Sí. no pasa nada. Sin embargo, creo que lo que es derecho, Medicina, odontología, o sea, arquitectura. arquitectura, son materias, son disciplinas que sí o sí necesitas el Necesitas el título título. si quieres ejercer, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, Entonces, importantísimo. Y bueno, ¿cómo te hacía sentir precisamente emocionalmente el ver que muchos de tus amigos, de tus compañeros de generación, pues iban avanzando y tal vez tú te ibas quedando? Sí. O, ¿cómo te sentías? Pues me sentía, y todavía a la fecha, a pesar de que ustedes pueden ver que soy un abogado muy exitoso, con muchísimo dinero, ojalá. Yo lo voy a decretar cada episodio hasta que me haga rico. Decrétalo, Lo voy a manifiéstalo. decretar, lo voy a manifestar. Sí, era muy frustrante porque, por ejemplo, muchos de mis compañeros de generación se titularon por la modalidad que existía, que era curso superior de posgrado, que eran tus últimos 2 semestres y saliendo te titulabas, ¿no? Sí, sí. Yo no adquirí esa modalidad porque además yo, como estaba loco, decía yo quiero probar todas las materias optativas. Entonces yo metí de todo. Dije yo quiero una probadita de todo. Yo no me voy a centrar en algo. Entonces muchos salieron y se titularon a los meses, ¿no? Sí. O por promedio o por otras formas. Y entonces evidentemente pues eso implicaba que ya pudieran trabajar, que ya pudieran litigar, que pudieran empezar a tener despachos. Y de pronto yo, sin haberme titulado ya de algún tiempo, yo veía que ya se habían comprado un carro, que ya se habían comprado un departamento, que ya andaban en no sé dónde, y yo no tenía ni trabajo, ¿no? Entonces era como sumamente frustrante porque dije, ¿cómo, por qué estoy en eso? ¿Por qué la vida me odia? ¿Por qué a ¿no? mí? ¿Por qué a mí? Y todavía hoy a la fecha, ¿no? Porque la docencia, pues no te da para vivir, ¿no? Vaya. Entonces sigue siendo en algunos momentos frustrante ver cómo esos compañeros, pues obviamente les ha ido cada vez mejor. Y en mi caso, aunque tengo muchísima satisfacción personal, o sea, me siento lo más satisfecho del mundo, económicamente no es lo mismo. Entonces, sí es así como de, ¿y si abandono la vida académica? ¿Y si me pongo a litigar? ¿Y si tal cosa? ¿No? Entonces, es como una constante frustración de ver cómo los otros avanzan y tú no. Pero no deberían, no se dejen llevar por eso. O sea, creo que algo que es muy importante y que lo entendí con el tiempo, a pesar de que todavía a veces me afecta, es que cada quien lleva su ritmo. Cada quien responde a las condiciones que tiene, al contexto que tiene, a los deseos que tiene, sí. Y no todos tenemos que evolucionar igual, ¿no? Exacto. Creo que a veces nos sucede este tipo, porque también en su momento me sucedió bastante, o bueno, también me sigue sucediendo un poco, independientemente de que sí hago lo que me gusta y estoy en un lugar que me gusta y aprecio mucho. Sin embargo, creo que tenemos muy, ¿cómo decirlo? El concepto de éxito lo tenemos como, no encuentro ahorita las palabras, pero que para todos el éxito es tener ya dinero, casas, carros, viajes, tal. También creo que eso lo exacerba bastante las redes sociales, sí. ¿No? Si no tienes estas cosas, no tienes estas experiencias y no vives así, no eres exitoso. Sí. Entonces, creo que ese es un problema muy fuerte que actualmente en nosotros como jóvenes adultos y en los mucho más jóvenes les taladra bastante la mente y el cerebro y que eso los hace sentir deprimidos, frustrados, donadies y sin esperanza, sí. Cuando ese no debería de ser realmente la medición del éxito. Yo creo que el éxito es muy personal, sí. Y mientras cumplas con tus expectativas y con tus propios sueños, independientemente de los sueños que te ha impuesto el propio gremio de abogados y la sociedad, tienes que tener esa satisfacción y esa manera de cómo vas viviendo y desarrollándote académicamente y laboralmente. Si para ti tu sueño es precisamente la investigación, la docencia, la academia, pues qué padrísimo que estés cumpliendo con lo que tú quieres. Desde mi lado, o sea, yo por ejemplo,
a mí siempre me gustó mucho la rama administrativa, la rama constitucional. Y gracias a Dios, día con día veo eso, diario veo eso. Y independientemente de que los asuntos sean complicados, que a veces estoy muy cansado, de que tengo que esforzarme más, de dedicarle más horas, te llena. pero me satisface, me llena, me hace sentir bien conmigo mismo. Y sé que tal vez tengo colegas que se dedican a la rama penal o que dedican a la rama corporativa y les va mucho mejor que a mí, Sí. lo sé. Sin embargo, yo tengo una satisfacción muy, muy grande y muy bonita y vivencias que me hacen sentir muy pleno. Y creo que eso, pues, no lo cambio por nada. Todo el tiempo que he invertido y en el que me he desarrollado por hacer lo que me gusta y por buscar lo que me gusta, definitivamente ha valido la pena. Entonces, Sí. creo que eso tienen que tener ustedes, que definir su propio concepto de éxito y hacer lo que les gusta y lo que les apasiona. Sí, sobre todo porque, y tú lo decías, nuestro gremio es un poquito tóxico, ¿no? El éxito está muy Totalmente. determinado por ciertos factores económicos, ¿no? Incluso, seguramente todos han visto el meme de un abogado en el que no confiar, ¿no? Y es uno que trae un traje, pues, Tal vez no tan ajustado, no tan... Sí, pero bueno, digamos, barato, ¿no? Okay. Que un traje nunca es barato, son carísimos, ¿no? Sí, Pero incluso los más baratos, mínimo sí, 3,000 pesos. sí, Mínimo. sí, El más barato. El más barato. Entonces, la verdad es que el gremio ha construido el éxito sobre la idea de lo económico. Sí. Y no necesariamente es así, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo creo que, claro, y tampoco es romantizar la pobreza, ¿no? Uno necesita cierta estabilidad económica para vivir, ¿no? Pero creo que también el éxito depende mucho. Entonces, si tú estás ahorita, acabas de salir, o eres un abogado joven, porque bueno, los abogados jóvenes, yo no sé cuándo se termina esto, ¿no? Pero sales de la carrera y te conviertes en un abogado joven y no sabes cuándo termina, porque es una constante de inestabilidad. Oye, si estás en eso, no te desesperes. ¿En qué momento dejas de ser abogado junior? Me pregunto yo. Buena pregunta. Pues no sé, hay muchos que salieron y pusieron su despacho y les va muy bien y son los dueños de su despacho. Creo que a ellos no les aplica. Son abogados jóvenes por la edad, pero no son abogados junior, ¿no? Okay. No sé exactamente cuándo pasa la crisis de inestabilidad, pero va a pasar. Va a pasar. Y si no pasa, pues ya ni modo, ¿no? Pero va a pasar, ¿no? Creo que no deberíamos vivir en ese panorama tan desolador, ¿no? Claro. Digo, yo tuve muchos momentos en los que decía, ya no puedo. O sea, incluso pensé en estudiar otra cosa. Dije, no, yo para el derecho no sirvo. O sea, voy a estudiar otra cosa que sea más fácil o que me permita otra actividad económica que sí me guste. Claro. Me voy a dedicar a otra cosa, lo que no tenga que ver con el derecho, ¿no? Fue como complejo. Sí, pues es que, a ver, seamos también muy sinceros, y creo lo hemos llegado a comentar en este podcast. La abogacía es una disciplina muy, muy sobrepoblada. Sí. Hay muchos abogados. ¿Cuál es la consecuencia de que haya demasiados abogados? Pues de que el trabajo sea malbaratado. Sí, es muy y que sea precarizado, exacto. Y creo que pasa igual, por ejemplo, con los médicos. No sé si tal vez sea también porque hay muchos médicos, no estoy dando un dato fiable, pero a lo que quiero llegar es de que el hecho de que tengas la posibilidad de pagar una consulta en 50 pesos, pues precariza el trabajo de los médicos y pues muy pocas personas van a optar por pagar una consulta en 300, 500 pesos, 1,000 pesos, ¿no? Van a decir, no, pues si la puedo comprar, puedo adquirir esa consulta en 50 pesos, claro, pues me voy a ir con ese médico, sea bueno o no sea bueno. Cosa que pasa muy similar en la abogacía, de que hay demasiados abogados. Entonces, tú rechazas ciertas vacantes en las cuales no van acorde a tus aspiraciones salariales, pero hay otros 10 que seguramente sí. Sí, que sí las van a aceptar. Y sí las van a aceptar. Entonces, eso precariza muy fuerte la abogacía. Entonces, te pone en una posición complicada en la cual, ok, quiero adquirir la experiencia, quiero hacer lo que me gusta, pero precisamente también quiero comer. Entonces, claro. Creo que se ha ido avanzando, pero es complicado. Es complicado y, sin embargo, como bien comentabas, no hay que desanimarse, porque
algo que he aprendido a esta, no sé si decir corta vida, porque tal vez ya no es tan corta. Ya tienes cierta edad. Yo ya tengo cierta edad, pero algo que me ha ayudado mucho en esta edad es de que todo lo que he aprendido en mi vida jurídica me ha ayudado y me ha servido. Mayormente para bien. Incluso estando haciendo actividades que tal vez no me complacen del todo, pero me han ayudado a tener amigos, contactos, sí, a saber cómo se manejan ciertas materias, aunque no son mi fuerte. O sea, te dan cierto horizonte. Y eso, pues, ayuda, al final de cuentas. Entonces, realmente no es culpa de la gente, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, la gente tenga que acceder a una consulta de 50 pesos porque no le alcanza para más. Sí. Y en el caso del derecho incluso se vuelve complicado porque es un derecho. O sea, el acceder a un abogado, a una defensa es un derecho, ¿no? Y cómo lo pagas si no tienes dinero, ¿no? O sea, imagínate, te están multando, ¿no? Tienes que pagar 40,000 pesos y para no pagar esos 40,000 pesos le pagas 35,000 o 50,000 a un abogado, ¿no? Entonces yo entiendo que es complicado. Sí. Pero eso pues tampoco es nuestra culpa, es culpa del sistema. O sea, es un sistema que precariza no solo las profesiones, sino todo. Y entonces la gente no tiene pagar a las profesiones y es como un círculo vicioso de gente precarizada que no tiene para comer, ¿no? O sea, tú estudias con la intención o con la expectativa de que vas a tener un trabajo que te permita mantenerte. Pero en muchas ocasiones, y yo lo puedo ver en mi propio caso, el trabajo a mí no me da para mantenerme hasta en lo más básico, ¿no? A veces. Entonces, la verdad es que sí se vuelve muy complicado cómo el derecho es muy precarizado. Y hay ciertas áreas, pero eso también es muy importante, porque la profesión es muy clasista y muy racista. Sí, entonces, sí, cuando no eres, y muchos abogados vienen ya de linaje, ¿no? Si no eres el sobrino de no sé quién, si tu papá no es no sé cuál, si no eres un güerito que egresó del ITAM o de la Ibero, pues no te van a contratar en un despacho de derecho corporativo en Santa Fe, ¿no? Exacto. Vas a terminar trabajando en un despacho un poquito más chiquito, ganando 3,000 pesos al mes o 4,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, exacto, la profesión cada vez más se ha vuelto sumamente elitista y eso nos deja a las personas que no cumplimos con el estándar hegemónico o que no tenemos familia o padrinos, pues nos deja en una situación compleja porque dependes de ti mismo solito y no siempre te va bien. Dependes de tus aptitudes, de tus habilidades, de tus conocimientos, de tu carisma. Y si no tienes, peor. Oye, sí, tocaste un tema muy, muy importante porque son contados los despachos que son pues muy buenos, muy líderes, pero regularmente es muy difícil acceder a ellos. Sí. Entonces, sí tienes que tener pues mucha resiliencia si es que aspiras a acceder a esos despachos que son firmas muy, muy buenas. Algunas son transnacionales, pero para llegar a ellas es complicado. O sea, tienes que atravesar muchas barreras y estas barreras pues vienen precisamente por falta o carencias económicas, sociales, de contactos, raciales, etnias, o sea, color de piel. Sí. Entonces, sí tienes un horizonte muy, muy complicado, pero que puedes ir sorteando conforme te vayas preparando. Sí. Entonces, si tú ves que tienes esta adversidad en ti, pues titúlate ya. Para empezar, claro, titularse. Titúlate ya y pues ve adquiriendo el mayor cantidad posible de experiencias y de badaje, de contactos, para que pues vayas avanzando, porque sí. es una carrera muy elitista, como bien comentada, y que bueno, o sea, es parte de este gremio de abogacía y que pues hay que adaptarse un poco a pues esa realidad que es aquí, ¿no? Y pues ahora, sí, yo no les voy a echar el discurso del echaleganismo porque en un sistema estructural tus propias fuerzas no te sacan adelante, ¿no? Y muchas veces lo que se conoce como capital cultural y como capital social, que son los contactos que tú ya traes, o sea, tú ya naces hijo de un magistrado que tiene 50 contactos, evidentemente te titulas. O sea, vas a estar acá. Estás acá, mientras los demás estamos acá, ¿no?
Entonces, tienes que ir sorteando. Tienes que ir sorteando eso y no siempre vas a poder. También no te frustres porque no es tu culpa, es culpa del sistema. En todo caso, si quieres, destruye el sistema. Pero mientras no podemos destruir el sistema, pues no es ser conformistas, pero sí es un poco entender que no es nuestra culpa y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, aunque no siempre vamos a poder, ¿no? Exacto, yo creo que el mejor consejo es ser resiliente. Sí. Ser resiliente, o sea, sé que también no quiero sonar como de, es que échale ganas. Échale ganas, no, sí. sino que, ok, sé consciente de la adversidad. Monta una estrategia ante esa adversidad y lucha por alcanzar ese sueño y esa meta. La vida no es justa. Y si no puedes, destruir el sistema. La vida nunca va a ser justa, lastimosamente. Qué utópico sería que la vida sea justa, que el derecho sea justo. Sí. Pero no es el caso. Entonces, esta es tu realidad, estos son tus obstáculos que tienes que sortear. Entonces, implementa una estrategia, persigue tu sueño y lucha por ello. Claro. Entonces, sé resiliente. Y destruir el sistema, por supuesto. Sí, opción B, destruir el sistema. No, siempre la opción A. No, no es cierto. Y esto es muy importante porque, imagínense, nosotros, bueno, no nosotros, la sociedad nos ha dado la idea de que estudiar una carrera te va a provocar el ascenso social, y eso no siempre es. Entonces, imagínate, sí, ¿no? Si tú, que ya eres licenciado o licenciada en Derecho, o al menos eres egresado o egresada de Derecho, la tienes complicada, imagínate la gente que nunca va a poder acceder, porque incluso estudiar es un privilegio, ¿no? Tú lo vas a tener doblemente complicado. No es un consuelo, nadie debería vivir en esa situación, pero es la situación en la que vivimos, ¿no? Y el sistema, a menos que lo destruyas, no va a cambiar ahorita. Exacto. Entonces, no se desanimen. Yo creo que es el mejor consejo, el no, porque te vas a sentir frustrado, sí. ¿Sí? Vas a ver que tus amigos avanzan, sí. ¿Sí? Vas a sentirte en un limbo, sí. Un limbo, ¿cómo decirlo? Personal, un limbo jurídico. Un limbo jurídico, porque pues no eres ni estudiante, no eres abogado. Ni abogado, no tienes trabajo, shalala. Pero, yo creo que siempre tienes que ser fuerte. Ser fuerte, agarrar esa energía y luchar por lo que tú realmente quieres. Y eventualmente llegará. Sé que llegará, aunque pienses que no, pero te lo aseguro que llegará. Sí llega. Sí llega. Y también eso, ¿no? También no querer ver el éxito según el estándar de los demás, sino tu propia noción de éxito, ¿no? No te pongas, a ver, no te pongas como, exacto, esas varas que las está poniendo la sociedad y la está poniendo tu círculo social. No, o sea, tú ponte tus propias metas, tus propias varas y velas ido sorteando. Y, ok, o sea, pues primero ponte una acá y luego otra acá y luego otra acá, porque creo que eso nos pasa mucho cuando recién egresamos. Estamos aquí y ya te quieres poner una vara que está hasta acá cuando pues apenas estás dando tus primeros pasos. Entonces, ponte varas que puedas ir luchando y te aseguro que llegará esa oportunidad que estás buscando, llegará esa vacante que estás buscando, y no por querer a veces ir por una ruta sencilla, tomas decisiones que después te puedes arrepentir y que te pueden juzgar en un futuro. Exactamente. Eso el también. internet no olvida. Y eres prueba de ello. Yo soy prueba de ello. No, eso también es muy importante. Tengan mucho cuidado con las opciones fáciles, como postularse a jueces sin experiencia, porque los van a funar gente como nosotros. Exacto. El derecho ofrece muchas salidas muy fáciles, a veces, ¿no? Sí. Porque puedes meterte en la política, puedes meterte en muchas cosas y siempre les van a ofrecer hacer algo que no sea correcto. Cada quien haga lo que quiera. O que vaya en contra de su propia ética, integridad, ¿no? Sí. O de su vida incluso. Entonces, bueno, hagan lo que quieran en la vida, pero yo no les recomiendo que busquen el camino fácil, porque siempre trae consecuencias, ¿no? Por ejemplo, quienes se candidatearon sin experiencia y los funamos en este canal, varios son ejemplo de ello, ¿no? Varios. Y los que vamos a seguir funando. Exactamente. Y algo que les puedo decir es que gracias a Dios yo duermo muy tranquilo. Yo duermo con una conciencia súper tranquila, y yo creo que esa paz que yo tengo, nadie me la quita. No. Y yo puedo decirlo muy abiertamente que todo lo que he obtenido y que he logrado ha sido gracias a Dios primero y a mucho esfuerzo de mis padres, esfuerzo mío, y que gracias a Dios no tengo que
no llegué a donde he llegado por favores No de le debes alguien a nadie, más. No sí. le debo nada a nadie. Solo se lo debo a mí mismo y eso me hace sentir súper, súper tranquilo. Exactamente. Entonces, no se desanimen, échenle ganas. Si tú acabas de egresar, te estás titulando, te acabas de titular, suscríbete, comenta, comparte Oigan, todo sí. eso, porque quien no lo hace es gente que son hoy elitista. Y Elitista. no se suscriben a nosotros porque son elitistas. Oigan, sí, oigan, tengo una queja. ¿Por qué no se suscriben? No se suscriben. O sea, es algo gratis. Nada más le tienes que apachurrar ahí, suscribirte a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify, a TikTok, a Y de Instagram. hecho, así. cuando te Es muy suscribes, te llegan sencillo. polvitos jurídicos del universo. O sea, por favor háganlo. No les estoy pidiendo nada más. O sea, a mí me encanta hablar de estos temas, me encanta dar consejos, me encanta enseñar. O sea, creo que es algo que me gusta mucho. Pero Lo voy a dejar de hacer si no se suscriben. necesito que se suscriban, chicos, porque si no, me pongo muy triste. Y de hecho, este capítulo fue muy personal, ¿no? Estuvo muy violento. Creo que el capítulo anterior fue menos personal, ¿no? Porque implicó el de hoy desnudarnos un poquito sobre nuestra experiencia, ¿no? Sí, creo que hablamos un poquito, bueno, en el anterior también, pero creo que en este episodio hablamos un poquito también mucho más personal, Más ¿no? personal Más, una versión que tal vez no conocen mucho. de nosotros. Pero, pues está cool, o sea, al final el compartir lo poco o mucho que he vivido, pues me hace sentir bastante bien. Y si puedo ayudar y a evitar que ustedes pasen por ciertas situaciones o hacer que se sientan comprendidos, creo que eso me hace sentir muy, muy bien y me da mucha satisfacción, ¿no? Yes. Bueno, pues ojalá les haya gustado. Y si les gustó, suscríbanse. Si no les gustó, también suscríbanse. Sí, o comenten. O sea, aunque no te haya gustado, comenta y eso también es buenísimo. Tírenos hate en TikTok porque eso nos ayuda a generar interacción. Entonces, si les caemos mal, tírenos todo el hate que quieran. Sí, aquí mira, nosotros no somos quienes para censurar. No vamos a censurar, a nadie canal porque eso nos da visualizaciones. Así que cuídense mucho y mucho éxito en todo lo que se proponga. Nosotros somos la última y nos vamos a litigar. Adiós. Bye, chicos. Los TKM. Y más si se suscriben. Así se suscriben. Yo no puedo hacer el corazón. Pero así.